Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martina, soy graduada de Ingeniería Civil de la UTN, militante de la 19 de agosto, y hoy estamos acá en el canal de la 19 de agosto para resolver un ejercicio de la unidad número 5 del ingreso, que es sobre funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Este ejercicio es el ejercicio número 4 que nos pide que determinemos dominio e imagen de las siguientes funciones. Seleccionamos dos de las cuatro que proponía el ejercicio, tales o de tal forma que sean invertibles. Y luego determinar dicha función inversa. Bien, lo que hay que saber es que para que una función admita una función inversa, la misma debe ser biyectiva, o sea, debe ser sobreyectiva e inyectiva a la vez. Sobreyectiva quiere decir que para todo i, o sea, para todo valor de ordenadas de la función, exista un x en el dominio que lo verifique, ¿bien? O sea, básicamente que todo x esté correspondido con un y viceversa, ¿bien? Inyectiva, que una función sea inyectiva, quiere decir que no tome el mismo valor de i para distintos valores de x. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una función cuadrática, ¿no? Como esta, vamos a ponerla en otro color, una función cuadrática, vemos que para distintos o para un mismo valor de i, como por ejemplo para este valor de i, se alcanza el mismo para distintos valores de x, ¿no? Para un x1 y para un x2. Eso no sería una función inyectiva. Bien, ahora, yo lo que puedo hacer con cualquier función es decir, bueno, voy a limitar su dominio, voy a mirar la función solamente para algunos de sus valores de x, cosa de lograr esta propiedad de la inyectividad. En el caso de una función cuadrática, para hacer eso, yo lo que tendría que hacer es mirar solo la mitad de la función. ¿Por qué? Porque es una función simétrica. Entonces el problema justamente está cuando, digamos que están duplicados todos los valores. Empiezo desde los valores de más infinito, en este caso de más infinito de i, voy bajando hasta el vértice y luego vuelvo a subir simétricamente. Entonces, la mitad de mi función, bueno, no se ve, pero cuando la marco creo que se ve. Esta mitad es la que debería eliminar. ¿Bien? Entonces restringiría el dominio. Esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con el ejercicio. Restringiría el dominio y miraría solamente, por ejemplo, esta parte de las X. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay funciones que, como la función cuadrática, las tengo que modificar, tengo que mirar solo una porción de su dominio para que sean inyectivas, y hay otras funciones que naturalmente son inyectivas, como por ejemplo puede ser una función lineal. Una función lineal puede tener esta gráfica, y si ven, si yo selecciono un valor de i, por ejemplo este, y 1, solo toca a la función en, en un valor de x. ¿Bien? O sea, hay un solo valor de x que me da cada valor de y. Esta es una función inyectiva naturalmente. Bien, entonces vamos ya a ir a los casos que estamos trabajando ahora en nuestro problema, que nos dan, vamos a empezar con el punto B, que nos da una función logarítmica, ¿bien? Un logaritmo natural. Los logaritmos, si se acuerdan, tienen una forma, tienen una asíntota vertical y después se van despacito, muy despacito, hacia el más infinito, ¿bien? En las síes. O sea, eh, crecen, pero con un ritmo, digamos, como lento, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá pasaría un poco lo mismo, ¿no? Si yo selecciono cualquier valor de i,
solo cruza a la función una sola vez, ¿bien? Para este valor de x tengo este valor de y, y por más de que en la asíntota pareciera como que se comparten los valores de x, en verdad no se comparten. Son valores de x muy cercanos, pero distintos, ¿bien? Distintos valores de x que se van acercando hacia la asíntota. Entonces, las funciones logarítmicas, eso por definición, son inyectivas, ¿bien? En su dominio, eh, naturalmente no son todos los valores reales, porque como les dije, tiene una asíntota, entonces tiene una asíntota vertical, entonces están restringidos. Bien, ¿esto por qué es así? Nosotros sabemos, a mí me gusta decir como que el logaritmo nos hace una pregunta, ¿no? Es una función que responde a una pregunta, ¿cuál es esa pregunta? ¿No? En realidad todas las funciones nos responden preguntas. La pregunta que nos responden los logaritmos es, ¿a cuánto tengo que elevar la base para que me para que me dé como resultado el argumento? Bien, entonces, si la respuesta es así, ¿no? ¿A cuánto tengo que elevar b para que me dé como resultado c? Y la respuesta es a. O sea que esto, acá medio spoileando el ejercicio, ya sabemos que la inversa del logaritmo es la exponencial, o sea que b a la a debería ser igual a c. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que cualquier número, en este caso b, elevado a una potencia, en este caso a, cualquiera sea b y cualquiera sea a, solamente me puede dar como resultado un valor positivo. ¿Por qué? Porque ya sea que elevo, no sé, 10 a la 5, me va a dar, bueno, o 10 a la menos 10, me va a dar 1 sobre, y acá, bueno, un número grande, ¿no? Pero da siempre positivo, bien, lo pueden comprobar en la calculadora. Ustedes metan en la calculadora cualquier número, incluso números negativos, pero cuando lo metan en la calculadora, fíjense de poner los paréntesis, ¿bien? Eh, bueno, y ahí hacen las cuentas y van a ver que siempre dan números positivos, ya sea muy grandes o muy chicos, o sea, tendiendo a infinito o tendiendo a cero, pero siempre positivos, ¿bien? Nunca me va a dar como resultado cero, por supuesto. Entonces, sí o sí, lo que les decía es que esta C va a ser mayor que cero. Y si esta C es mayor que cero, entonces esta C sí o sí también debe ser mayor que cero. Si no, el logaritmo no tiene sentido. Bien, todo esto para decir que bueno, que en nuestro primer ejercicio, que es el ejercicio B, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio de la función. Y nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de x menos 1 menos 2, recordando que el logaritmo natural es el logaritmo en base e, o sea, por más de que diga ln, es lo mismo que decir logaritmo en base e. ¿Bien? Y el número e, bueno, es un número como pi, digamos, por si alguno no está familiarizado, eh, que se resume con una letra, ¿bien? Es un número muy famoso. Entonces, el logaritmo natural solo va a estar definido esta función cuando x menos 1 sea mayor a 0. O sea que ahí restrinjo mis valores de x y el dominio va a estar definido de 1 en adelante, o sea, las x mayores que 1, ¿bien? Si acá está el 1, las x mayores que 1, no iguales, ¿bien? Porque no puede ser 0. Sí o sí tiene que ser mayor que 0, como les dije. Un resultado de una potencia nunca va a ser 0, siempre va a ser positivo. O sea que es de 1 a más infinito. O sea que ahí ya tenemos definido el dominio, que va a ser de 1 a más infinito. ¿Bien? Y dice que determinemos la imagen, pero yo lo que les propongo es, nosotros ya definimos que la función, que esta función es
¿Cómo se me va la pantalla para cualquier lado? Ya definimos que la función es inyectiva, o sea que primero vamos a hacer la inversa, a sacar la función inversa, y después definimos su imagen, ¿bien? Y vamos a ver por qué. Entonces, para sacar la función inversa, lo único que hay que hacer es reemplazar la y y la x, despejarlas y tener justamente la función contraria, digamos, ¿no? Entonces, decir f de x sabemos que es lo mismo que decir y, ¿no? Entonces teníamos que nuestra función era el logaritmo natural de x menos 1 menos 2. O sea que ahora que tenemos esto, borramos f de x y empezamos a operar. Bien, separamos en términos, tenemos nuestros dos términos, y lo que queremos hacer es despejar la x, o sea, empezamos por lo más lejano a la x. Paso entonces el menos 2, lo paso sumando, me queda y más 2 es igual al logaritmo natural de x menos 1. Y vieron que antes les dije que el logaritmo natural era lo mismo que logaritmo en base e. Por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo, si el logaritmo de b en base a es igual a c, entonces a la c es igual a b. Esa es la inversa. Así se despeja. Siempre les recomiendo que se hagan esta reglita, que se la hagan auxiliar para poder correlacionar en nuestra función quién es a, quién es b y quién es c y poder sacar la inversa. En nuestro caso, la base a es el número e. Entonces, para despejar, yo voy a tener que e elevado a la c, ¿c quién era? C era el resultado del logaritmo, y el resultado de nuestro logaritmo acá es i más 2. E elevado a la i más 2 es igual a ¿quién? A b. ¿Quién es b? B era el argumento del logaritmo, o sea, x menos 1. ¿Bien? Y ahí tenemos pasado el logaritmo. Y estamos más cerca de despejar la x. Ahora lo único que nos quedó es el menos 1, que lo tendríamos que pasar para el otro lado. Entonces, e a la i más 2 más 1 es igual a x. Y ahora, para tener la función como convencionalmente la escribimos, tenemos que reemplazar x por y. Voy a borrar esto que ya está, ya lo usamos. Y nos queda entonces que, lo voy a escribir también como de forma convencional, y es igual a e a la x más 2 más 1. Y esta es nuestra función inversa. ¿Bien? Entonces, esto se escribe f a la menos 1 de x es igual a e a la x más 2 más 1. Bien, y ahora esto que les decía, nos faltaba sacar la imagen. Vamos a pensarlo de dos maneras. Primero, eh, lo que sí tenemos que saber es que la imagen de nuestra función original va a ser el dominio de nuestra función inversa, ¿bien? Están correlacionadas. O sea que si el dominio de nuestra función inversa, esta función que acabamos de sacar, está limitado por algún motivo, ahora lo analizamos, entonces significa que la imagen de nuestra función original estaba limitada también, y viceversa. Ahora, una función exponencial, ¿tiene algún límite en su dominio? ¿Hay algún valor de x que no pueda tomar? En nuestro caso, obviamente, como es una función exponencial, la x está en el exponente. Entonces, ¿hay algún valor que yo en el exponente no pueda tener porque la función deja de tener sentido, de estar definida? No, la verdad que no. Y bueno, eso también lo veíamos, borro esto que ya está, también lo veíamos cuando hablábamos de cómo son las funciones logarítmicas, porque las funciones logarítmicas, como habíamos dibujado antes, tienen una asíntota vertical, acá, y lo cual limita su dominio, pero después la imagen va hacia menos infinito y también va hacia, bueno, acá me quedó horrible, ¿no? Pero va hacia más infinito, lentamente, pero va hacia más infinito. Entonces, la imagen es completa, digamos, de menos infinito a más infinito, y lo que estaba limitado es el dominio. Bien, entonces, acá lo único que me faltaba era que la imagen son todos los reales. Y ahí tenemos resuelto el punto B
del ejercicio 4. Bien, ahora vamos con el ítem C, que nos plantea otra función. Esta función es una función de tipo homográfica. Las funciones homográficas tienen una forma así. El eje X y el eje Y tienen una asíntota vertical, como habíamos visto con la función logarítmica, y también tienen una asíntota horizontal, doble asíntota tienen. Y su forma es así. Están definidas como en dos cuadrantes opuestos. ¿Bien? Eh, entonces, vemos ya de por sí, por las características propias de este tipo de función, que van a tener tanto la imagen como el dominio. O sea, antes solamente teníamos el dominio restringido, estas también tienen la imagen restringida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo están restringidos estos valores? El procedimiento que vamos a seguir es el mismo que seguimos para definir el dominio de la función logarítmica. Nos fijamos para qué valores la función no estaba definida. Bueno, a ver, nosotros tenemos esta función, ¿no? F de x, la escribo un poquito más grande, x menos 3 sobre 3 menos 2x. Una función de este tipo, ¿qué problemas puede tener? ¿En qué momento puede dejar de estar definida la función? Y es una función racional, o sea que hay una x en el denominador y el denominador me puede traer problemas si llega a ser igual que cero. O sea que justamente la exclusión va a estar cuando 3 menos 2x sea igual a cero. ¿Bien? Entonces de acá despejo, me queda 3 es igual a 2x y por lo tanto 3 medios igual a x es el valor que yo necesito excluir de mi dominio. Y esa sería mi asíntota vertical, ¿bien? Porque es el valor de x, si bien x es el eje horizontal, es un valor de x que la función nunca podrá tomar, ¿bien? Que sería este de acá, 1,5 o 3 medios, ¿bien? Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los reales, porque si se fijan después, me voy para allá y me voy para allá y cualquier valor lo puedo tomar. Es solo ese el problemático. El dominio van a ser todos los reales, y en todas las funciones homográficas pasa lo mismo, todos los reales, menos, y lo escribo entre llaves como es un solo valor, 1,5 o 3 medios, que es lo mismo. Bien, entonces, ahí ya definí siempre, va a ser así el procedimiento con las funciones homográficas, el dominio y mi asíntota vertical. Entonces, ahora, en vez de definir la imagen, vamos a ir por la inversa, ahora que ya pudimos limitar su dominio, ¿bien? Para hacer la inversa, nuevamente, digo, bueno, yo tengo mi función que es y igual a x menos 3 sobre 3 menos 2x. Y lo que quiero es despejar la x. Entonces, bueno, no me queda otra que pasar este 3 menos 2x multiplicando para acá, x menos 3, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer la distributiva, 3y menos 2x por y es igual a x menos 3. Recuerden que lo que queremos es tener las x por la x sola, queremos lograr tener la x sola. Entonces, ahora, bueno, lo que podríamos hacer es juntar 3y, este 3 lo paso sumando al otro lado y me queda x más 2x por y. Bien, vamos bien. Estoy intentando, ahora me queda un término que tiene x e y juntos. Pero bueno, yo lo que quiero juntar son todas las x, por más de que haya una y ahí metida. Después veo cómo me deshago de esa y. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ahora fíjense que yo lo que puedo hacer es sacar factor común entre estos dos términos, puedo sacar factor común x, ¿no? Porque ambos tienen x. Entonces me quedaría x
y el primer término es por 1 y el segundo término es por 2i. Y ahí, listo, me deshice, me pude separar, al menos en dos factores, la x y la y. Y ahora lo que me queda es pasar este dividiendo. Entonces, me quedaría 3i más 3 sobre 1 más 2i es igual a x. Bien, y ahí tengo despejado x e y. Y lo que queda entonces es transformar la x en y la y en x para que sea una función como las conocemos y es igual a 3x más 3 sobre 1 más 2x. Y esa es mi función inversa. Bien, entonces f a la menos 1 de x es 3x más 3 sobre 1 más 2x. Bien, y ahora, como les había dicho, hay que definir el dominio de mi función inversa. ¿Por qué? Porque el dominio de mi función inversa va a ser la imagen de mi función original, que es lo que me pedía el ejercicio. Y acá nuevamente tengo otra función homográfica, porque la inversa de una función homográfica es otra función homográfica, y su dominio va a estar restringido igual que en la original por el valor que anula su denominador. Y su denominador, discúlpenme, y su denominador es 1 más 2x. O sea que yo quiero que 1 más 2x sea distinto de 0. Por lo tanto, 2x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser, perdón, de menos 1 y x tiene que ser distinto de menos un medio. ¿Bien? Y entonces, esto es digamos, la limitante de mi imagen. Entonces, la imagen de mi función original de f de x, esto también es el dominio de f de x, va a ser los reales menos un medio. ¿Bien? Y fíjense, yo ya la había graficado así porque yo ya conocía la forma de la función. Esa es mi asíntota horizontal. Les tiro una trampita para poder verificarlo. Siempre en una función homográfica, la asíntota vertical se saca como la sacamos, bien, igualando esto a 0, y la asíntota horizontal va a ser el cociente de los coeficientes que acompañan a las x. Fíjense, en el numerador la x está multiplicada por un 1, ¿no? Y en el denominador la x está multiplicada por un menos 2. Fíjense, esto es menos un medio, que es justamente mi asíntota horizontal y es lo que sacamos analíticamente a través de analizar el dominio de la función inversa, ¿bien? O sea, así podemos, si bien lo vamos a sacar nosotros siempre de forma analítica, que es la forma correcta de hacerlo, podemos darnos cuenta si lo hicimos bien o mal. Bien, eso fue todo por el ejercicio. Espero que hayan entendido, que les haya servido y nos vemos en próximos ejercicios en el canal de la 19. Cualquier cosa nos dejan en los comentarios. Chau, chau.